Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a este nuevo módulo 2 con la unidad 4 de fotodepilación. Quien les habla, la doctora Liliana Ucete. Seré junto con la doctora Gabriela Lajud, una de sus facilitadoras en esta unidad. Permítame primero presentarme. Soy médico cirujano, egresada de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Docente titular de la Facultad de Medicina en esta misma casa de estudios, en la Cátedra de Fisiología Humana. Magíster Cienciario en Administración Hospitalaria, doctor en Ciencias Médicas, médico estético facial y corporal, egresada de FUSEME, con diplomado en Obesidad, Nutrición y Metabolismo, egresada también de la cuarta corte de Medicina Fotónica en Dermatocosmética de AEM. Los objetivos de este tema serían los siguientes. Primero vamos a conocer qué es la fotodepilación, explicaremos la anatomía del pelo y su ciclo de crecimiento, entenderemos los mecanismos físicos de acción de las diferentes plataformas lumínicas utilizadas en la depilación, identificaremos las indicaciones y contraindicaciones de este procedimiento, mostraremos entonces cómo se realiza el proceso de fotodepilación de una manera más adecuada y segura tanto para el operador como para el paciente. ¿Por qué el ser humano se depila? No existe una única y verdadera motivación. Desde los primeros tiempos de la humanidad se observa o existe evidencia de que el ser humano ha eliminado su vello facial y corporal. Existe una motivación mágica. Hemos observado en la literatura que la depilación era tomada como una ofrenda y respeto a los dioses. También desde el punto de vista religioso, junto con la higiene de depilación, era un ritual de purificación. También había una motivación higiénica. Para la época era la única manera de combatir los ectoparásitos. El motivo estético siempre ha estado hasta en la actualidad, ya que desde todas las épocas y en todas las culturas el ser humano ha querido tener una piel suave, tersa y sin pelos. Y también en muchas culturas han tenido una motivación erótica, ya que el acto de depilación era considerado un afrodisíaco. Vemos entonces en esta lámina cómo desde esa época de la prehistoria hasta la actualidad, el hecho de remover el vello corporal es uno de los actos más frecuentes, en este caso está dentro de los primeros 5 procedimientos cosméticos o estéticos mínimamente invasivos. Desde el año 2013 hasta 2018 vemos cómo este procedimiento se mantiene en el top 5 de esos procedimientos cosméticos y se mantiene en la actualidad como un motivo de consulta bastante frecuente en las consultas de estética, dermatología, cirugía plástica, etc. Vamos a hablar un poquito de historia acerca de la depilación. Existe evidencia que la depilación se realizaba desde la época prehistórica. Vemos cómo existen instrumentos que al parecer se utilizaban para eliminar el vello facial y corporal, como la presencia de conchas o de piedras afiladas, elementos en formas de pinzas. En las cavernas incluso habían pinturas donde los hombres se observaban utilizando estos instrumentos para eliminar el vello facial. Los egipcios, 3000 años antes de Cristo, también tenían un gran concepto de lo que era la estética, la belleza y la higiene, y utilizaban cremas depilatorias. Los primeros en fabricarlo fueron ellos. Las fabricaban a partir de sangre de animales. También lo utilizaban la grasa de los hipopótamos para depilar. Otro de los indicios es que los egipcios también crearon ceras depilatorias. Estas ceras eran fabricadas con azúcar, agua, limón, aceite, miel y otros elementos. También utilizaban las navajas. Estas eran más utilizadas por los hombres, los sacerdotes y las sacerdotisas, los cuales las utilizaban como ritual religioso. Luego tenemos los griegos. Los griegos continúan también con estas prácticas depilatorias e incluso ellos asumen que los cuerpos depilados es el ideal de lo que es la belleza, la juventud, la inocencia. Y era una práctica casi que exclusiva de las clases sociales más altas. Los atletas depilaban completamente su cuerpo y cuando iban a sus competencias lo hacían desnudos y completamente depilados. ¿Cómo se depilaban? Lo utilizaban de manera con métodos mecánicos abrasivos, como con la piedra pómez, o también
crearon una crema depilatoria llamada Dropax, que era una mezcla de vinagre con tierra de Chipre. Los romanos también lo hacían como método de aseo cotidiano y las mujeres como para un método de permanecer bellas. Las niñas, cuando llegaban a su etapa puberal y comenzaba el crecimiento del vello púbico, inmediatamente depilaban su cuerpo. Utilizaban pinzas, como ya les dije, y también podían utilizar cremas depilatorias o dropas con otras mezclas. En la Edad Media luego continúan las mujeres sobre todo utilizando algunos métodos depilatorios como navajas, pinzas. Los monjes también eliminaban o afeitaban la parte superior de su cabeza en forma circular, que era la tonsura, práctica que se mantiene en nuestra época. La reina Elizabeth I de Inglaterra también afeitaba la parte superior de su cabeza para hacer que la frente se viera más amplia y despejada. Y esto se hizo popular en su clase. Entonces, se mantienen hasta la actualidad en muchos métodos para eliminar el vello facial y corporal. Van evolucionando con el tiempo, las afeitadoras, las ceras, las pinzas, el uso de espumas, geles, y luego se incluyen los métodos o las afeitadoras eléctricas, de tal manera que se consiguen métodos depilatorios mucho más eficaces con el tiempo y más sofisticados. El ideal entonces, o siempre la meta era encontrar un método no invasivo, no doloroso, rápido, cómodo y eficaz, no solamente para eliminar el vello facial o corporal, sino que lograra por lo menos retardar el proceso de crecimiento del pelo. Así llegamos entonces al uso del láser como proceso depilatorio, como método depilatorio. El láser se llegó con esta finalidad, si se quiere, con un hecho anecdótico, en un trabajo de Goldman y colaboradores en 1964, donde Goldman y sus investigadores utilizaban el láser Rubicus Switch de 694 nanómetros para tratar los tatuajes, eliminar tatuajes. Y observaron que la piel que estaba irradiada por el láser Rubí también tenía como efecto colateral la eliminación del vello. Entonces, luego, cuando Anderson y Parrish entran en 1984 con la teoría de la fototermólisis selectiva y revoluciona todo el ámbito del láser, Coleman también toma ese concepto y junto con sus investigadores comienzan a estudiar las diferentes longitudes de onda y cuál sería la más ideal, la más ideal, la más eficaz para eliminación del vello sin provocar daños colaterales o en el tejido periférico. No hasta 1996, cuando la FDA aprueba entonces el uso del láser después de varios años de prueba para la fotodepilación, siendo esto un método seguro y eficaz. Hablemos entonces de qué es la depilación. La depilación es la eliminación del tallo piloso de una manera temporal o definitiva. De allí entonces que tenemos el concepto de depilación temporal y definitiva. La depilación temporal obviamente es la eliminación del vello por un periodo de tiempo e inmediatamente este vuelve a crecer. Para ello se utilizan métodos físicos como la abrasión, rasurado o abulsión, que es la eliminación como por ejemplo con la cera, en este caso se habla de epilación, o con métodos químicos, en donde hay debilitamiento del vello, con el uso de sustancias químicas como teoglicatos, enzimas proteínas. La depilación definitiva se logra con agentes eléctricos, como por ejemplo la electrólisis, termólisis o ambos, o por eventos lumínicos, como es por ejemplo el uso de las plataformas lumínicas láser o de IPL, que permiten esta fotodilación, ya sea por efecto fototérmico. También los láseres en modo Q-switch puede con su efecto fotoacústico lograr esta fotodepilación, o en las terapias fotodinámicas con efectos fotoquímicos. Entonces la fotodepilación es más entonces que la eliminación del tallo piloso a través del uso de plataformas lumínicas como son el láser o el IPL. Sin embargo, no podríamos decir que la depilación con láser es una depilación definitiva. Deberíamos más bien utilizar la palabra depilación permanente o semipermanente.
porque en realidad lo que se logra con la depilación a través de plataformas lumínicas es prolongar o enlentecer el proceso de crecimiento del vello. De tal manera que no podríamos hablar de depilación definitiva con láser o con IPL, sino de depilación permanente o semipermanente.